para todos, el Señor les bendiga. Es un privilegio siempre estar aquí, igual como dijo nuestro pastor, es una gran responsabilidad el pararse al frente del pueblo de Dios, de los hijos de Dios y traerles el mensaje. Y lo que siempre me ha parecido la parte más responsable, que más responsabilidad recae sobre uno, es que nosotros decimos Dios dice. Y en ese momento estamos hablando en nombre de Dios. Así que en esta mañana, ya salió mi foto, ¿ok? Para los que no sabían cómo me veía yo de niño, así es, ¿ok? Solo que ahora de grande, pues me tiño el cabello de negro y me puse lentes de contacto oscuros para mezclarme entre los hispanos. Así que permítame compartir una pequeña historia con ustedes en esta mañana, y es que cuando era niño, y ahí está la prueba, visitaba a mi abuelo en el campo. Mi abuelo vivía en el campo, mi abuelo fue un hombre de campo, se dedicó a dos profesiones, leñador y pastor de ovejas, y además su nombre era Pastor. Ese era su nombre, su primer nombre era Pastor. Y a mí me encantaba pasar tiempo con él, obviamente. Así que cuando yo iba a visitarlo, yo sabía que él tenía una jarra de vidrio con dulces. Y yo siempre quería uno de esos. Así que me iba al bosque alrededor de la casa de mi abuelo, recogía unos cuantos pedacitos de madera y venía a la casa de mi abuelo y me aseguraba de ponerlos junto al fogón, pero que él me viera. Yo los ponía allí, él me veía, entonces él inmediatamente se levantaba, sacaba de aquí una cadena donde tenía la llave del baúl donde guardaba esa jarra de dulces y me daba uno y yo quedaba contento. Así que desde muy temprana edad, quizás entonces aprendí que para obtener un dulce de mi abuelo tenía que llevar un poco de leña. Bueno, eso era lo que yo creía, ¿cierto? Un intercambio muy favorable para mí, porque obtenía el dulce, y un intercambio muy favorable para mi abuelo, porque obtenía un poquito de leña. Bueno, eso era lo que yo creía, eso era lo que yo pensaba, porque la vida es un constante intercambio, ¿cierto? Pero a esa edad había algo que yo no comprendía, que muchos años después aprendí, pero eso se lo cuento más tarde. No me dejen olvidarles al final de contarles cómo termina la historia de mi abuelo. Así que, ¿se ha preguntado usted alguna vez, sinceramente, qué es lo que Dios solamente está pidiendo de ti y de mí? Quiero que piense en eso, porque espero que al final del sermón usted y yo podamos tener una respuesta clara de qué es lo que verdaderamente Dios pide, qué es lo único, qué es solamente lo que Él quiere de usted y de mí. La sociedad por miles de años ha practicado el intercambio comercial. Antes de que hubiera moneda ya se intercambiaban cosas, la sal por el maíz y una serie de cosas. Así que damos algo y recibimos algo, ¿cierto? Y desde que somos niños hemos ido aprendiendo que para recibir algo debemos dar algo a cambio. Si queremos un helado cuando somos niños, o un dulce, o un pedazo de pizza, o una buena nota, un ascenso en el trabajo, una buena relación matrimonial, un cargo en la iglesia, tenemos que hacer algo. Entonces aprendimos que debemos portarnos bien porque sacamos algo a cambio. Tenemos que recoger los juguetes porque nos van a dar algo. Tenemos que lavar el plato porque nos van a dar algo. Hacer la tarea porque nos van a dar algo. Hacer bien el trabajo porque nos van a dar algo, ¿cierto? Y comprarle a la esposa, aquí está un secreto para todos los varones. Para tener una esposa feliz usted tiene que comprarle bolsas y zapatos. Así que, y espere a ver qué le dan, ¿ok? Pero siempre estamos funcionando con esa mentalidad de que doy y recibo, ¿cierto? Esa es la manera como desde el hogar, la escuela, el trabajo, la sociedad en general nos ha condicionado. Damos algo y recibimos algo. Si no voy a recibir nada, pues no doy nada. Bueno, eso es lo que hemos creído y se nos ha enseñado en esta sociedad que así funcionan las cosas en este mundo.
Esa es la cultura en la que hemos crecido, ¿cierto? Todo tipo de relaciones se han ido estableciendo, las hemos ido estableciendo de esa misma manera, en intereses, en intercambio. Cuando todos en la vida hacemos esas transacciones o intercambios, no salen como queremos o esperamos, muchas veces ¿qué pasa? Entonces nos frustramos, porque yo di y no me regresaron a cambio, no me dieron lo que yo estaba esperando. ¿Y quién de nosotros no ha hecho un mal intercambio? ¿Recuerda usted haber hecho un mal intercambio o un mal negocio? ¿Usted dio algo y a cambio recibió nada? Creo que todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? No funcionó el negocio como esperábamos. Tal vez usted se enamoró, entregó su corazón y se lo regresaron hecho pedazos. Se lo regresaron hecho pedazos por una traición, por una infidelidad, ¿cierto? Un mal negocio para cualquiera que entrega el corazón y se lo devuelven así. Tal vez usted le ha entregado su vida a alguien y ahora le han devuelto soledad, tristeza, dolor y abandono. ¿No es la historia de algunos padres? Lo han entregado todos y ahora están en un ancianato. Así que, sin duda alguna, un mal negocio, un mal intercambio. No funcionó el montón de leña para obtener el dulce de la jarra. Tal vez en este mismo momento usted esté pasando por una de esas circunstancias en donde usted siente que ha dado demasiado y no está recibiendo lo que debería o lo que usted cree que se merece. Entonces, se siente frustrado con eso. Así que tal vez usted ha estado asistiendo a la iglesia, a esta o a cualquier otra iglesia, ha ofrendado, ha diezmado, ha servido en algún ministerio fielmente y a cambio, ¿qué recibe? Encuentra problemas, enfermedades, desempleo, etcétera, etcétera. Parece que no estamos recibiendo lo que estamos invirtiendo. Parece. Lo que usted espera de Dios es muy diferente a lo que Dios le va a dar o le cree que le va a dar. Así que sin duda parece un mal intercambio. Y cuando examino la Biblia encuentro patrones del mismo comportamiento muy similares en donde los hombres le ofrecieron algo a Dios y esperaban de Dios algo a cambio. Y cuando no lo hicieron, cuando no lo recibieron, se frustraron. Caín ofreció algo y como Dios lo rechazó, se enojó y fue y mató a su hermano. No recibió lo que esperaba. Así que es un patrón y le podría dar muchísimos ejemplos. El asunto serio aquí, mis hermanos, es que como cristianos hoy intentamos, puede ser no conscientemente o conscientemente, relacionarnos con Dios desde esa perspectiva de transacción, de yo te doy y tú me das. Te doy uno, recibo uno. Y esa transacción no va a funcionar, mis hermanos. Y ya van a ver por qué les estoy diciendo todo esto. Si nosotros creemos que Dios se contenta con algo que le damos, con las obras que le damos, con las migajas que le damos, no conocemos al Dios que estamos acercándonos para adorarlo. Así que para nosotros, ¿cuál sería un buen intercambio? Que le demos algo a Dios, hagamos algo en la iglesia e inmediatamente toda nuestra vida se resuelva, se arregle, que recibamos en cantidades, ¿cierto? El pueblo de Israel, y precisamente es del libro que voy a hablar hoy, especialmente la clase sacerdotal, la clase pudiente económicamente, ofrecían unos grandes sacrificios, grandes cantidades, miles de ovejas, galones y litros de aceite y todo eso, y pensaban que con eso Dios estaba obligado ¿a qué? A bendecirlos, a protegerlos, a defenderlos de sus enemigos, porque ellos habían cumplido con su parte del deal. ¿Ok? Se estaban acercando a Dios ¿cómo? En una transacción. Te damos esto, tú me regresas aquello. Así que lo que nosotros no hemos entendido y el pueblo de Israel tampoco entendió por largo tiempo, ¿qué es lo que Dios solamente está pidiendo? Quiero que preste mucha atención, así que lo quiero animar en esta mañana a que abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer 3 versos allí, pero vamos a utilizar uno solo para la predicación. ¿Estamos listos? Ok. Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de Jehová, de ti. Presten atención. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos vamos a detener por un momento en el verso. Lo quise poner el verso 8 en 3 versiones para que nos demos cuenta que exactamente está diciendo lo mismo, es el mismo concepto. Así que le quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál es nuestra actitud al venir hoy aquí a adorar a Dios? En otras palabras, ¿qué vienes a intercambiar con Dios? ¿Qué transacción quieres realizar? ¿Cuál es el dulce de la jarra de Dios que quieres? Bueno, por eso el título del sermón en esta mañana es ¿qué es lo que solamente Dios está pidiendo de ti y de mí? El verso 8 nos da la respuesta y vamos a empezar con la primera parte, pero en este sermón vamos a tratar 3 puntos importantes. Presten atención. El primero, de las cosas que Dios nos pide, solamente hacer justicia. El segundo punto es solamente amar misericordia. Y el tercero, humillarte ante Él. Así que vamos a ver el primer punto rápidamente. ¿Qué significa hacer justicia? Solamente hacer justicia. Ahí está la palabra en hebreo. No espero que salgamos siendo expertos de hebreo, pero es importante que nos encontremos con algunas palabras que tienen un profundo valor y peso en el texto bíblico. Y hacer justicia básicamente, ¿qué significa? ¿Cómo nos relacionamos con el prójimo, con los que nos rodean? Usted y yo le cometemos injusticias o nos cometen injusticias el prójimo, no una silla, no un carro, no un mueble, personas. Entonces el primer punto, lo que solamente Dios está pidiendo es hacer justicia. Y quiero que vayan pensando en esto. La palabra va acompañada de un verbo, hacer. No es algo que usted y yo simplemente pensamos, queremos, añoramos, sino que es algo que tenemos que hacer. El pueblo de Israel había perdido por completo, en el libro de Miqueas, se nos habla de esa situación, había perdido por completo el sentido de la justicia social, de la justicia moral, de la justicia espiritual. Era un estado deplorable y el profeta Miqueas estaba profetizando de que por eso tenían que ser llevados cautivos por los asirios y después por Babilonia. Entonces, la esencia en justicia, ¿qué es? En palabras, en términos nuestros, ¿cómo tratamos al prójimo? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo funcionan nuestras relaciones sin importar el vínculo, sino en todos los vínculos en los que nos movemos? En el hogar, ¿cómo somos justos o injustos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con el resto de la familia, con los compañeros en la escuela, con los compañeros de trabajo? Se demanda de nosotros, como hijos de Dios, que seamos ¿qué? Justos. ¿En qué? En todas nuestras relaciones. Y yo sé que usted estará pensando, pero pastor o hermano, usted no conoce las personas con las que trabajo. Precisamente porque no las conozco y porque me las imagino como son, es que usted y yo tenemos que ser justos. Así que Dios nos ha puesto en medio de una sociedad que es completa y absolutamente ¿qué? Injusta. Yo trato de ver noticias, pero hay momentos en que no puedo más, porque veo demasiada ¿qué? Injusticia en las noticias, en los periódicos, en todas las relaciones. Cuando un padre abusa de sus hijos, cuando un padre abusa de su esposa, cuando una madre abusa de sus hijos. Lo vemos en el diario cuando los líderes de un país abusan del pueblo. Es injusticia por donde quiera que vaya. Pero una cosa le quiero decir en esta mañana, mi hermano. No importa. Nunca debemos aprovechar nuestra posición para abusar de otros porque han abusado de nosotros.
Jamás y nunca como creyentes. ¿Vamos a ser producto de injusticia? Claro que sí. ¿Jesús lo fue? ¿Fue injustamente qué? Golpeado, lacerado, escupido, abofeteado y finalmente ¿qué? Crucificado. Era una injusticia lo que estaban cometiendo, pero era la justicia de Dios que estaba siendo satisfecha allí en aquel lugar. Entonces, ser justos implica algo muy importante, mis hermanos. Ser correctos tanto ética, moral y espiritualmente en todas nuestras relaciones con nuestro prójimo. Cómo tratamos a nuestros hijos, todo. En las actividades cotidianas. Nunca, mis hermanos, debemos tomar ventaja de nadie. Pero de mí todo el mundo toma ventaja. Sí, pero ese es un asunto que Dios va a lidiar con ellos. Usted y yo vamos a tener que seguir reflejando a nuestro Padre. Así que no quiero ofender a nadie en esta mañana, pero tengo que mencionarlo de la siguiente manera. Si usted hace un trabajo, hágalo bien. No simplemente porque su jefe no lo está viendo, usted dice entonces, me recuesto contra la escoba. ¿No me está viendo? O porque no está viendo, me llevo el pedazo de carne que dan en el restaurante o en donde quiera que sea. O si usted presta un servicio, y aquí voy a hablar y espero que a nadie le calce este zapato, pero si usted es mecánico, plomero, electricista, no se aproveche de la necesidad y de la ignorancia de otros que son sus clientes para abusar de ellos, para cobrarles más de lo que es justo. Usted y yo merecemos cobrar lo que es justo, pero no vamos a sacar ventaja de nadie. Cuando usted va donde el plomero, el electricista o el mecánico y su carro o su lavadora o la electricidad no está funcionando y es algo muy sencillo, se bajó un taco, se le desconectó un cable y aquel hermano cristiano dice, uy, esto me va a tomar todo el día. Vuelva por la tarde, hermano. Y era subir un switch, conectar un cable. Y si es el carro por la tarde, le tienen una caja con un montón de repuestos, de trastos viejos, y le dicen, tuve que cambiarle todo esto. Eso es ser injusto. En todos nuestros tratos, por eso dice que debemos hacer justicia. ¿Vivimos en un mundo injusto? Claro que sí. Vivimos en un mundo completamente injusto. ¿O quién de ustedes está contento con el salario que le pagan? ¿No dice usted, yo me merezco más? Nos parece que es injusto, mi hermano. Así que voy a hacer un paréntesis aquí pequeñito. Esto no solo en la vida secular, por así decirlo, sino en la relación matrimonial. Las relaciones familiares son las más importantes y donde más justos tenemos que ser. Más justos tenemos que ser. La realidad del matrimonio hoy en día, y pues como pastor que fui, por muchos años tuve que casar muchas personas, muchas parejas. Y algo con lo que me encontré muy regularmente es que las dos personas entraban a la relación matrimonial con una mentalidad de contrato. Yo voy a entrar aquí, me voy a casar contigo porque quiero ver qué me vas a dar. Como cuando usted y yo compramos un plan telefónico. Voy a la compañía, me ofrecen un aparato gratis, me ofrecen horas, minutos, mensajes y me van a cobrar tanto. Unos meses más tarde sale otra compañía que me ofrece más y hasta paga la deuda del otro. Y entonces me cambio y desecho aquella. El matrimonio, y no se sorprenda que por eso el índice de divorcio es tan alto, porque están entrando, están las personas entrando con esa mentalidad de divorcio, de negocio. Tú pones la mitad y yo la mitad. Tú pagas la renta y yo pago el mercado. ¿Tiene sentido eso entre dos personas que se aman? Entonces no es amor lo que los une, es un interés económico. Y así no pueden ser nuestras relaciones justas. Cuando usted y yo nos acercamos a alguien, no lo podemos usar como una escalera. ¿A qué me refiero con escalera? ¿Para qué sirven las escaleras? Para subir. Pero para poder subir tengo que pararme en cada uno de los peldaños. No podemos utilizar a la gente que Dios trae a nuestro alrededor como una escalera. Simplemente me paro en él, subo el siguiente y así sucesivamente. Porque yo soy. Nosotros los hispanos tenemos, en Colombia decimos,
esa malicia indígena, somos muy avispados, somos muy abusados, dirían los mexicanos. Rapidito, yo me aprovecho. No, no, mi hermano, porque Dios está pidiendo de nosotros solamente ¿qué? Hacer justicia, hacer justicia. En una relación así con Dios no va a funcionar, se lo aviso con anticipación. Solo pregúntese esto: ¿a quién le gustaría, después de pasar muchos años juntos, como esposos o en cualquier otra relación, descubrir que esa persona estuvo a mi lado por interés nomás? ¿Usted se sentiría contento, feliz y dichoso? Ahora, si usted y yo nos llamamos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por interés? El problema con las personas que a ellas las podemos engañar quizás, pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. Así que Dios, usted y yo debemos servir a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por lo que nos va a dar a cambio? ¿O por qué debemos servir a Dios? Déjeme hacerle una pregunta, y esto se le considera un argumento circular. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Porque Él nos amó primero. Eso es un argumento circular. Dios dice, sean santos. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy santo. De ahí se sale, ese es un argumento circular. Significa que no hay escapatoria y Dios no te va a dar ninguna explicación. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, nos santificó y nos ha dado todo lo que tenemos por medio de Cristo. Entonces, ¿qué espera Él de nosotros? Que seamos justos en todas nuestras relaciones, a pesar de que en el mundo sufriremos injusticia. Repito, el hecho de que usted y yo recibamos injusticia no significa que eso nos faculta o nos da una oportunidad para ser injustos con alguien. No. Ser creyente no es fácil. Y Jesús nos dijo que no iba a ser fácil. Y tenemos que empezar por ahí. Aunque usted haga el bien, muchas veces le van a pagar mal. Algunos de ustedes deben tener experiencias aquí. Que hicieron el bien a alguien, lo ayudaron a encontrar trabajo, lo hospedaron en su casa o le dieron el primer dinero para que se estableciera. Y después, por ahí aprendí de unos hermanos dominicanos, y me acuerdo de mis hermanos allí, en Nueva York. Esta persona decía, tenía un supermercado, un colmadito. Y decía, el ingrato no tiene memoria, pero solo la recupera cuando la calamidad lo golpea de nuevo. Mucho cuidado. Usted y yo no debemos esperar que Dios nos retribuya algo. ¿Sabe por qué? Porque ya nos dio más de lo que usted y yo podíamos creer, más de lo que usted y yo podíamos merecer. ¿Nos dio qué? Nos dio la más grande bendición, y es que envió a su Hijo a morir, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Así que si usted y yo no estamos dispuestos a servir a Dios por amor, tenemos que replantearnos las cosas, porque el asunto aquí con Dios es por amor. Así que si lo hace por cualquier otra razón, y yo sé que sueno pesado, mis hermanos, créanme, pero el asunto es que es muy importante, y por eso me gusta una frase de un reformador suizo, Juan Hus, y él solía decir cuando le predicaba a su congregación, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Yo sé que la verdad a veces duele, y nos duele porque es verdad, pero mi hermano, recuerde que si usted y yo servimos a Dios y en nuestra mente, en nuestro corazón lo hacemos con un interés, no va a funcionar, porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe nada. Usted y yo no nos podemos acercar a Él. Señor, yo barrí la iglesia el sábado y nadie me vio, pero ¿qué me vas a dar? Señor, yo estuve toda esta semana ayunando, orando o leyendo la Biblia. ¿Acaso no es nuestra responsabilidad de ver y deleite pasar tiempo con el Señor? ¿O estamos buscando un dulce en la jarra de Dios? Así que recordemos esto, mi hermano, que Dios en la cruz lo entregó ¿qué? Todo, mi hermano. Así que le repito la pregunta:
¿Qué más es lo que Dios solamente está pidiendo de ti? Lo segundo que hablamos es solamente que ames la misericordia. Y la palabra es Gesed. Y amar la misericordia significa ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? El primero fue ¿qué? ¿Cómo nos relacionamos con el prójimo? El segundo punto es ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado para administrarlo, para poseerlo, para tenerlo? Es muy importante que entendamos que Dios ha sido demasiado generoso. Me gustaría retar a alguien en esta mañana y no lo hago de ninguna manera atrevida. Si alguno de ustedes se pudiera parar y decir, en verdad Dios no ha sido tan misericordioso conmigo. ¿No les dé miedo? Se hizo silencio, como dice en Apocalipsis, como por media hora. ¿Cierto? El salmista nos recuerda en el Salmo 103 que Dios ¿qué? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades merecen, y preste atención a la última parte de ese verso, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades merecen. Entonces, déjenme hacerle una pregunta. ¿Somos o no somos el instrumento, no somos el objetivo de la misericordia de Dios plena? Usted y yo. ¿Sabe qué merecíamos? ¿Sabe para qué habíamos hecho méritos nosotros realmente? Para recibir toda la ira de Dios. Y a cambio de la ira, ¿qué nos dio? Misericordia. ¿Ve? ¿Alguna vez alguien dijo que lo único que nosotros le podemos aportar a la salvación, qué es? Y yo sé que me van a mirar así como levantando la ceja y van a decir, ¿qué herejía va a decir ahora el hermano? Lo único que usted y yo aportamos a la salvación es la magnitud de pecado que traemos. Nada más traemos. Porque con eso nos presentamos delante de Dios o no, con nuestro pecado. Y no importa qué tan grande haya sido, Él no nos pagó como merecíamos, sino que nos dio misericordia. Así que la inclinación natural del corazón del Hijo de Dios debe ser ¿qué? Darle a otros sin esperar nada a cambio. Por eso es por lo que a veces nos sentimos defraudados. ¿Por qué? Porque damos y estamos esperando. ¿Cierto? Damos medio corazón. ¿Alguna de ustedes, hermanas, me atrevo a preguntar esta mañana, se hubiera casado con el que hoy es su esposo si él le hubiera dicho, bueno, mira, te voy a garantizar una cosa. Eso sí, puedes contar con eso. Te voy a dar la mitad de mi corazón. Te voy a amar con la mitad de mi corazón. ¿No? ¿Por qué no? ¿Medio? ¿Peor es nada? No. ¿Qué querían ustedes y qué queríamos nosotros? Todo el corazón. Cuando hacemos un préstamo no esperemos que nos paguen 3 y 4 y 5 veces como dicen los predicadores de la prosperidad. No demos con esa mentalidad de intercambio. Demos por amor, por misericordia y por gracia, sin esperar nada a cambio. Tenemos que reconocer que Dios nos ha bendecido más allá de lo que usted y yo pensábamos o imaginábamos, ¿o no? Mire, le voy a dar un dato interesante. El solo hecho de vivir en este país, usted y yo, aunque vivamos de welfare, podemos ser contados entre los 400 o 500 millones de personas más ricas de este mundo. El solo hecho de vivir en este país. Ahora, le doy otra estadística. El hecho de vivir en Canadá, porque de allí vengo, aunque usted viva de welfare, lo coloca entre los 300 millones de personas más ricos del mundo. Entonces quiero preguntarle, mi hermano, ¿ha sido Dios misericordioso con usted más allá de lo que imaginábamos? Seguro que sí, estoy seguro que sí. Dios nos ha traído, y constantemente lo decimos, a una tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Y lo decimos en nuestras oraciones y parecemos muy espirituales con eso. Pero Dios no nos trajo aquí hasta para, ¿cuál sería la palabra? ¿Conocen la palabra empacharse? Ok. ¿Hay alguien que no sepa lo que es empacharse? Hartarse.
Dios no nos trajo aquí para que nos empacháramos. Dios nos trajo aquí para que disfrutáramos de la leche y la miel que Él ha provisto, pero que también nos acordáramos de los pobres. No es normal que nos venimos a vivir aquí a estos países y nos empieza a ir bien y lo primero que queremos es mandar la foto con la troca perrona que nos conseguimos. Para mostrarle a los de allá que aquí nos está yendo bien. Hermano, Dios nos trajo aquí y a este lugar y a esta iglesia y a este lugar para que seamos bendición para millares. Para eso nos trajo Dios aquí. Para que de lo mucho que nos ha dado, nosotros podamos ser misericordiosos. Charles Spurgeon alguna vez dijo que no hay nada más ridículo. Óigame bien, no hay nada más ridículo que un mayordomo se crea dueño de los bienes de su amo. Usted y yo no somos dueños, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y usted y yo tenemos que hacer todo el bien que podamos con lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Déjeme rápidamente ponerle un ejemplo. Si usted cada semana tiene por costumbre un día en la semana pasar por el Dunkin' Donuts o el Starbucks o cualquiera de estos, comprar un café y una dona y se lo lleva a su jefe, ¿usted está siendo misericordioso? No, usted no está siendo misericordioso, usted está invirtiendo en su futuro. Porque cuando llegue el tiempo de que denle layoff en esa compañía, su jefe se va a decir, a este no lo puedo despedir porque es el que me trae café y dona. ¿Qué tal si probamos parar en el Dunkin' Donuts o en el Starbucks, comprar una dona y dársela a alguien que no nos puede devolver el favor? A alguien que no nos puede pagar. ¿Qué tal? Eso es misericordia, darle a alguien que no puede dar a cambio. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Por qué tuvo misericordia con nosotros? ¿Teníamos nosotros algo para darle a cambio? ¿Podíamos pagarle la salvación? No. Eso es misericordia en su plena manifestación. Darle a alguien que no puede regresar y del cual no esperamos que nos regrese. Pero el asunto es este, mi hermano, que tristemente esta sociedad consumista en la que vivimos absorbe y nos concentramos en nosotros mismos por tener todo lo que tenemos, lo que queremos tener, y se nos olvida ser misericordiosos. Y una de las cosas que más sufre, y voy a ser honesto, y el pastor Eddie no me ha dicho nada de esto, pero lo sé como pastor, las ofrendas para las misiones y para otros proyectos son el baulito más pequeño. Si usted y yo no estamos dispuestos a cruzar el océano para ir a África a ser misioneros, por lo menos estamos dispuestos a cruzar la mano al bolsillo. Así que, vuelvo y le repito, el argumento circular. Tenemos que ser misericordiosos, ¿por qué? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Lo fue antes de que usted y yo pudiéramos siquiera pensarlo, imaginarlo. Así que Eclesiastés capítulo 11 verso 1 dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Es un llamado ¿a qué? A ser generosos, mi hermano. Alguno de ustedes dice, pero pastor, usted no sabe mis finanzas. Precisamente porque no sé sus finanzas es que lo estoy animando a que sea generoso. El que le da al pobre, a Jehová le presta. Tenemos que ser generosos. Generosos de acuerdo a sus circunstancias particulares. Usted no tiene que compararse con otro ni con otra, con lo que Dios le haya provisto. Sea generoso en lo económico. Pero hay un llamado más alto, mi hermano. Algunos creyentes ni siquiera quieren ser generosos con la predicación del evangelio y compartírselo a los no creyentes. Usted tal vez diga, yo no tengo ni un centavo, pastor. ¿Okay? Pero tiene un mensaje que vale más que todo el oro de este mundo. Y es el mensaje de la salvación. Sea generoso y compártaselo a los que no lo tienen. Por último, y recuerde, creo que el pastor Eddie ya nos ha dicho esto, cuando un pastor dice por último o para concluir apenas va por la mitad del sermón.
Pues para que no se aflijan, apenas terminé la introducción. La última parte, entonces, solamente, ¿qué es lo que Dios pide de ti entonces? ¿Qué nos ha pedido hasta ahora? Hacer justicia y amar misericordia. Y lo tercero que nos pide entonces ahora, ¿qué es? Humillarte ante Él. Hasné es la palabra. Y esto se refiere a cómo nos relacionamos con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con el prójimo? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Y ahora, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Mire que Dios solamente está pidiendo estas tres cositas. Nada más. El original en el texto hebreo para esta palabra es caminar humildemente detrás de Él. Eso es lo que significa la palabra hasné en su contexto. Y una persona que camina atrás de Dios, atrás de Jesús, reconoce que tanto el universo como su vida dependen de Dios y no de nosotros. Sabemos cuál es nuestra posición. No tenemos un concepto ni más alto ni menos alto. Cuando nosotros estamos y pasamos un tiempo aquí y se nos da la oportunidad de regresar a nuestros países, ¿cómo vamos vestidos? Zapatos de marca, pantalones de marca, camisetas de marca, gafas de marca, teléfono de marca, porque queremos impresionar a otros. Mi hermano, el mundo no gira alrededor de nosotros. Recuerde que Galileo Galilei, la iglesia, lo incineró por afirmar que la tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el sol. Pues le tengo otra noticia para usted. Nosotros no somos el centro. Es Dios el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos. En otras palabras, la vida cristiana, ¿de qué se trata? De Dios. Así que ser humilde no se trata de fingir o aparentar algo, es realmente caminar de una manera sencilla. Es interesante que la palabra humilde o manso en el Nuevo Testamento significa, y óigame bien, se utilizaba para hablar de un animal de carga, el cual se dejaba llevar muy fácilmente por una cuerda. ¿Por qué cree que Dios utilizó la figura para referirse a nosotros como ovejas? Y recuerda que al inicio le dije que mi abuelo era pastor de ovejas, yo también pastoreé ovejas, de 4 patas. Y después me tocó pastorear las de 2. Y no me digan cuáles prefiero, las de 4 son más nobles. Así que, mi hermano, estas 3 palabras, y podría profundizar más, pero no. Caminar humildemente con el Señor, caminar detrás de Él, seguir sus pisadas en una manera humilde, sencilla. No importa si usted maneja un gran carro o viene a pie, si usted tiene para comprarse buena ropa o no lo tiene. No se trata tanto de esto, sino de esto. ¿Cómo camina el corazón con Dios? Eso es lo que le está pidiendo. Así que estas palabras, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, no eran simples conceptos filosóficos, abstractos. Para el judío tenían que ser una realidad tangible, porque por eso lo acompaña con verbos: hacer, amar, humillarte, caminar de cierta forma. Así que, mis hermanos, esto tenemos que llevarlo todos los días a la práctica, solamente. De allí que Dios no quería en aquel tiempo esos cultos llenos de ritualismos vacíos, ni millares de animales, que era lo que verdaderamente Dios quería de su pueblo. Su corazón. Exactamente. Solamente. Preste atención a la palabra, la he dicho muchas veces porque tiene un énfasis interesante. Solamente. Solamente. El intercambio que Dios nos ofrece no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque ofreció lo mejor del cielo por lo peor de la tierra. No veo, todavía no entiendo cómo a Dios le beneficia habernos rescatado y salvado. Yo sí veo cómo me beneficia a mí, pero a Dios no veo cómo. Y la única explicación a la que puedo llegar es que lo hizo por ese amor que no alcanzamos a entender. Nos ama de tal manera, tan profundamente, que no le importó nuestro estado, nuestra condición, y envió a lo mejor del cielo a su Hijo. Lo único
para morir por usted y por mí en esa cruz de manera cruel. Así que para concluir, le quiero leer el verso 8 nuevamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Recuerdan que les prometí terminar la historia de mi abuelo? Pasaron muchos años y mi abuelo, por causa de ser leñador, saltó una astilla de madera y le dañó un ojo. Y en el otro tenía catarata y nunca se quiso operar porque temía perder lo poco que veía. Entonces, mi abuelo ya no volvió a comprar dulces. Y lo que yo no entendía en esos años de juventud es que él no me daba a mí el dulce por la madera que le traía. Porque al fin y al cabo la madera era de su bosque, de su terreno y le pertenecía a él. ¿Sabe por qué mi abuelo me daba el dulce? Porque me amaba. Porque me amaba. Años después entendí que él era el que había entendido que porque yo llevaba esa pequeña leña, era porque yo lo amaba. No era mi intención, pero después entendí que yo debía llevarle esa leña porque era una forma de mostrarle mi amor. Dios pide de nosotros solamente esto, solamente eso. Y le repito entonces, ¿qué es lo que solamente Dios pide de ti y de mí en esta mañana? Algo muy sencillo, algo muy fácil. Lo encontramos en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. He utilizado la palabra solamente muchas veces, porque cuando nosotros decimos, si yo llego a mi casa y mi esposa me dice, ¿quieres algo de comer? Yo le digo, solamente un café y un pan. Nosotros utilizamos la palabra solamente para algo muy pequeño, pero cuando viene de la boca de Dios, cambia totalmente, porque solamente lo que Dios está pidiendo, que es todo lo que somos nosotros. No está pidiendo una parte de tu corazón, no está pidiendo una parte de tu servicio, no está pidiendo una parte de tus fuerzas, no está pidiendo una parte de tu dinero, está pidiendo ¿qué? Todo, todo, lo está pidiendo todo. Así que ese solamente no es solamente algo pequeñito. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humilde con Dios incluye ¿qué? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida, hermano. Así que le voy a pedir que por última vez, ¿con qué corazón viniste esta mañana? ¿Viniste con un poco de leña a buscar un dulce de la jarra de Dios? ¿O viniste a entregar el corazón? Porque eso es lo que Dios quiere, tu corazón y el mío. ¿Sabe por qué? Porque cuando entregamos el corazón, lo entregamos todo. Vamos a orar.